Señores, una entrevista que me acaba de dejar un poco atónito y anonadado. El mismísimo priista de hueso colorado, una persona con no muy buena reputación en La Laguna, en Coahuila para ser exacto, un diputado que se ha mostrado ferro opositor de la Cuarta Transformación, acaba de confesar que no cree en la nota del New York Times. Parece que se les cae el chistecito y fíjense, uno de oposición diciendo: yo creo que no investigaron bien y carecen de veracidad en su nota. Parece que le tomaron el pelo a las reporteras que creyeron en su fuente. Fíjate, y el periódico, como lo publicó en sus páginas, confió en sus reporteras y los lectores confiaron en el New York Times. Laboratorios. Ese no es defendible. Porque pues hubieran caído muertas las personas, ¿no? Incluso tal vez hasta los reporteros. Y miren que hasta el propio periodista dice: caímos en la trampa y es de humanos caer en ella, ¿no? Caímos en la mentira que le llamó fe de ratas, algo que necesita entender y aprender el mismísimo Loret de Mola, López Dóriga, ¿quién más? La Anabel Hernández. Todos esos periodistas necesitan aprender que se puede equivocar. Pero antes de darle vuelo a esto mismo que están analizando, miren, hay unos que no le tienen miedo al trompetas y hay otros que sí. Y cuando les digo quiénes sí y quiénes no, pues Trudeau dijo: ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo me voy. Aquel que nos quiere invadir, que nos quiere quitar las tierras, que nos hace grandes amenazas y que compró totalmente a su equipo. Fíjense nada más, pues ¿por qué se salió? Pues porque compraron totalmente su equipo. Los mismos, pues, del Partido Liberal internos apoyaron totalmente a la oposición que tenía Trudeau. Esa misma que le dijeron: ¿saben qué? Hacemos una carta, y 4 de esos mismos dijeron: queremos y exigimos su renuncia. ¿Por qué? Porque no se posicionó. Porque no lo quieren en su propio país. Luego se van cayendo las piecitas. Pues al parecer en México no le van a tener miedo. Pues el Rubén Moreira ni siquiera le tuvo miedo al decir esto siguiente que vamos a escuchar. Vayamos a escucharlo, pero antes de que le ponga play, les quiero invitar a que nos apoyen dejando su like y compartiendo la nota. Por igual, aquellos que sean nuevos, suscríbete, activa la campanita, que aquí no te cobramos ni un solo peso. Ahora sí, arranquemos con esta información. Times, que por ahí parece que se politizó de más el tema y te encuentras principalmente dos vertientes, ¿no? Una que dice: no, pues háganle como quieran, están cocinando fentanilo. Y otra que dice: el New York Times pues es un periódico que publica adrede mentiras. Y me parece que debíamos encontrar un punto medio, porque sí se desmintió con datos científicos, pero tampoco quiere decir esto, me parece. No sé qué opines, que con dolo el New York Times haya publicado un bulo. A mí me parece que le tomaron el pelo a las reporteras que creyeron en su fuente. Fíjate, y el periódico, como lo publicó en sus páginas, confió en sus reporteras y los lectores confiaron en el New York Times. Y uno como periodista uno espera que nunca pase, pero sucede que se puede llegar a dar información pues que no es la correcta, y entonces se rectifica y se hace lo que se llama fe de ratas. ¿Escucharon? Fe de ratas es lo que necesita el mismísima reportera del New York Times, y también Loret de Mola. Parece muchas veces en varios periódicos que se cometió aquí un error y se está dando la información tal y como es, reconociendo pues la falla. Pero yo tengo 4 cosas. A ver, por favor. La primera, es evidente que eso no es fentanilo, al menos en estado puro, porque hubiera sucedido lo que pasa con el que lo manipula, pues cae muerto o cae desmayado, en fin, eso es lo primero. Segundo, pues en México se produce algún tipo de droga, tal vez esa era una mezcla con otras. Tercera, creo que el periódico tiene que llegar a un punto medio y la autoridad también a explicar qué pasó. Cuarto, que yo creo que es lo más importante, ¿por qué en este momento
salen ese tipo de reportajes a 20 días más o menos de la toma de protesta del próximo presidente. A mí no se me hace que sea casual. Me preocupa una andanada contra nuestro país y me preocupa que venga después. Entonces, pues de que aquí se produce droga es evidente y de que hay que combatirlo y bueno, se han tenido grandes decomisos. No podemos decir que no hay laboratorios. Ese no es de porque pues hubieran caído muertas las personas, ¿no? Incluso tal vez hasta los reporteros. Pero me preocupa esa otra situación, es decir, ¿por qué en este momento, en ese periódico? Porque es evidente que no es un periódico de un condado en Estados Unidos, ni de una población pequeña, es más, ni siquiera de una de estas capitales del oeste norteamericano, no, es de Nueva York. Entonces hay que ver que... Es mundial, diputado, es The New York Times. Sí, claro, lo traemos todos en el app. Ahí está. Sí, lo traemos en el app. Y lo traían nuestros abuelos en las manos. Sí, también, bueno, así entonces... Así es. Eso es lo que yo veo. Entonces, no es casualidad, va a rendir protesta Donald Trump, una operación ahí como para agitar el avispero, dirías tú, ¿o por dónde? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y calentar las cosas. Y además es una nota que va a estar en todas partes, ¿no? Y más en este momento, porque te metes a la narrativa esta de quién tiene la culpa de que se estén exponenciando el consumo de las drogas. Y los países como el nuestro, que ante una oferta, pues alguien va a querer cubrirla, o los países del norte del mundo, que son altos consumidores de droga, porque eso hay que verlo, ¿no? En algún momento de la historia, el norte se convirtió en poderoso, en rico, y empezó a expoliar al sur, por lo que haya sido, un día se puede platicar de eso. Pero también allá el alto consumo de las drogas pues presiona a los países del sur. Sin duda alguna. Diputado Moreira, muy feliz año, no te veía desde el año. Y bueno, pues las opiniones del mismísimo Rubén Moreira, a mí es que son reales, es que lo decíamos. Esto me parece que le toca una regañada al propio periódico del New York Times. Se sabe que el New York Times siempre ha estado a favor de los servicios de quien pueda pagar más. La invención de la noticia, como lo han hecho, ya iba a decir una palabrota, como lo han hecho a lo largo del tiempo. Los hemos visto mentir, los hemos visto tergiversar y bueno, le han tirado al presidente al más no poder. Pero hasta querían poner a nuestra presidenta, ¿no? La revista Times, que es parte del New York Times, nos querían poner a la presidenta ahí como la mujer del año. ¿Y a quién pusieron? A Trump. Caray. Luego se nota quién los compra, quién los tiene más que en la bolsa. Y miren, también ahí en Radio Fórmula los tenían al más no poder, agarrados hasta por el cuello con Ruiz Helty, que siempre trae su veracidad y a mí me encanta su transparencia y veracidad con la que se maneja. Yo le pondría más tache al artículo porque independientemente de la falta de rigor periodístico, entendamos que esto puede ser un tema de escalas. O sea, que sí pueden haber cocinas muy como esta que vimos, que independientemente del enorme riesgo que ya explicaste en términos técnicos, lo hace inviable. Y también me supongo que debe de haber laboratorios mejores montados con una tecnología más adecuada, porque el dinero para eso lo tienen. ¿Qué quiso darnos a entender sí este lo tienen, artículo? pero dicen, a ver, vamos a darles lo mínimo elemental, porque se trata de ganar lo más que se pueda, ¿no? Lo elemental, ahí trabajen, y tal vez uno de sus cocineros no se quiere cuidar y se queda muerto, pues ni modo, ya el que ponen a otro, porque el material humano es sumamente desechable para estas bandas, ¿no? Pero digo, son escalas. ¿Qué nos quiso decir el artículo? Dramatizarlo, hacernos pensar que en todas las colonias de Culiacán hay una casa como estas. Creo que está muy exagerado. Y que este laboratorio lo habían instalado de volada porque ese mismo día la autoridad había llegado a donde estaban ellos.
Entonces te lo pone de que, oye, estás desmontando un laboratorio donde hay sustancias muy peligrosas y muy venenosas. Casi te lo dicen, a ver, súbete en una cajita como si estuvieras mudando tu oficina, tu PC y esto y vámonos. No, creo que los periodistas o los reporteros pecaron de ingenuos o estaban desinformados. O sensacionalizando el tema para lograr otro objetivo. Pero no ponen en tela de juicio, a ver, así no se cocina, así no se trabaja el fentanilo. No existe la tolerancia al fentanilo. No existe. Creo que le faltó mucho rigor al periódico. Mucho rigor. Y es donde el gobierno de la presidenta Sheinbaum está alegando. Aprovechando. Pero tampoco que nos lleguen y nos digan que México está totalmente controlado el asunto, porque no está. Gracias. Punto. Pues sí, sabemos que en México no se tiene del todo controlado, pero por algo tenemos a nuestro gran super mega policía que está haciendo grandes decomisaciones, detenciones tan grandes, y es que le tienen miedo a este gran super policía que, bueno, reconocerle su arduo trabajo está de más. Fíjense, por ahí les decíamos en la nota pasada, por ahí se presume que podría ser quien detenga al mismísimo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa. Díganos qué opinan y qué piensan sobre esto al respecto. Lo estaremos checando en los comentarios. Señores, les pedimos rápidamente que nos apoyen compartiendo y dejando su like para llegar a los mexicanos que aún nos hacen falta. Apóyenos con eso, échenos la mano, que estamos aquí más que fuertes y al pie del cañón en esta cuarta transformación. Pues ahí está, se les cayó, se les dramatizó demasiado, vendió, le dieron mucha sobrevaloración a una nota que qué casualidad, como dijo Rubén Moreira, qué casualidad que la tienen hoy como nota primicia. ¿Por qué no la sacaron antes? Es cierto. ¿Qué pasó ahí? Fe de ratas, decían por ahí. Pues bueno, fue un placer estar con ustedes. Vámonos riendo, porque aquí espantan. Vámonos, que tengan excelente día.